Bueno, estuve teniendo una lista para ver que estudiantes que no han inscrito la materia, pues no pueden subir la tarea, ¿verdad? No están en la plataforma. Entonces, me imagino que en esta semana termina. Docente nunca he dado materia hablada, soy muy respetuosa de las normas. Bueno, entonces hagan lo posible de que les registren la materia, por favor. Muy bien. Yo estoy en mi caso, te cuento, disculpa que le interrumpa. Yo estoy metiendo la materia por casos especiales, ahora entregué mi carta y por ende, no, como usted sube las tareas a la plataforma de la Gabriel, no pude subir la tarea. Le pido que me disculpe más bien. No, no, Ricardo, no, es por eso que yo les he pedido esa lista. Esa lista, pues lo que voy a hacer yo, voy a esperar esta semana más y luego voy a abrir el sistema para que ustedes puedan subir a la plataforma. Me pueden subir al WhatsApp, pueden mandarme a mi correo, pero lo correcto para temas de evaluación tiene que estar en la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces yo les pido, si hay compañeros que no se han registrado todavía, están en casos especiales, sería bueno que se anoten en esa lista. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a esperar. Una vez que estén registrados, pues, repito, voy a abrir nuevamente en la plataforma para que ustedes puedan registrar o puedan subirla a la materia. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra materia. Un poquito revisando la anterior clase. Bueno, hemos hablado en la primera parte todo lo que es la parte de antecedentes, definiciones. Hemos visto los tipos del auditor en el sector público, ¿no? Los objetivos de auditoría. Pues hablaremos ahora de la función del auditor gubernamental, ¿sí? Que por cierto tenemos las unidades del auditor gubernamental interno y el auditor gubernamental externo. El auditor gubernamental es interno cuando, o sea, es funcionario, es trabajador de la unidad de auditoría interna, ¿no? A nivel, eh, en el organigrama de la entidad de la empresa, estas unidades de auditoría interna están a nivel de staff, dependen directamente de gerencia. Estos trabajadores o estos profesionales, su trabajo es funcional en el sentido de que se comunican con toda la institución, ¿no? O sea que ellos, si bien dependen de gerencia, pero su trabajo puede ser en cualquier unidad operativa de la institución. La auditoría gubernamental externa, esta está directamente para los auditores que trabajan en la Contraloría General del Estado, ¿no? Ellos desde la Contraloría General del Estado, la que llamémoslo administra las departamentales, cada departamento tiene su propia oficina regional y ahí están los auditores que ofrecen sus servicios de auditoría gubernamental externa a las entidades e instituciones del sector público. También podemos nosotros revisar, en la anterior clase vimos de que la dirección de auditoría interna está siempre a nivel de estas, a nivel del despacho, ¿no? O sea que tanto asesoría legal como auditoría interna va a depender en este caso del gobierno municipal, del gobierno departamental o del sector directamente. También dijimos que el auditor gubernamental
van a disculpar un fuerte resfrío. Y a ratos me ahogar la tos cuando parece en la recta final del resfrío, pero pues para mí es un poco cuando estoy hablando, ¿no? La voz se me entrecorta, van a disculpar. Entonces decíamos que la función del auditor, en este caso el externo, es el que viene de la Contraloría o el profesional independiente, que trabaja en estas instituciones, realiza el examen, la operación y luego regresa a su institución, ¿no? Que en este caso sería la Contraloría General del Estado o la Consulta. Y bueno, nos pusimos a repasar la anterior clase sobre lo que era el proceso de la auditoría. Ustedes esto lo han visto en Auditoría 1, es tema de Auditoría 1, pero cómo vamos a adecuar, hemos dicho, al sector público, ¿no? Hicimos una comparación de documentos pedimos en la parte privada, ¿verdad? La auditoría sea en la parte pública, sea en la parte privada pública, el procedimiento siempre va a ser el mismo, planificar, ejecutar e informar. ¿Qué va a variar de la privada a la pública? Son los documentos que vamos a pedir, ¿verdad? Acá hemos dicho, voy a pedir testimonio de constitución, donde necesito conocer cuándo se ha creado, con cuánto de capital, cuántos socios, cuál es su giro comercial. En cambio, en la entidad pública no hay un testimonio de constitución, hay una ley de creación de la institución pública, con qué misión se está creando esta institución, ¿verdad? En ambos me sirve el organigrama, el manual de funciones, los estados financieros. Por cierto, estos estados financieros en la parte privada es íntegramente financiera, ¿no? En cambio, acá es integrada, eso también hay que saber diferenciarlo. Viene de un sistema de contabilidad integrado. Ambos sistemas tienen su plan de cuenta o manual, su manual y su catálogo de cuentas. Luego necesitamos saber el sistema contable, ¿verdad? Si este sistema ha sido diseñado propio para la entidad o para la empresa, pues un sistema contable, como muchos lo llaman un enlatadito de esos, que hay sistemas que lo diseñan y lo venden, pues, ¿no? O sea, para practicar y demás, lo llegan a adecuar. Entonces, es general y al mismo se puede adaptar o adecuar. En la parte pública, les comento que el sistema contable siempre lo provee el órgano rector, pero en algunos casos, a veces por sus características propias de la entidad, autorizan para que lo puedan hacer uno propio, un ingeniero de sistemas, este sistema contable, pero él mismo debe pasar por un control de compatibilidad por el órgano rector para ver que realmente ese sistema contable responde a una contabilidad integrada. Luego hemos recordado de que debemos conocer dónde se provee de sus bienes y de sus servicios, la empresa que estamos auditando, si es en un mercado local, en un mercado nacional, o se importa, ¿verdad? Entonces esto nos vamos a enterar solicitando contratos tardes de los proveedores importantes, ¿no? Eso nos va a permitir a nosotros, repito, conocer esta información. En la parte privada, en la parte pública vamos a conocer los contratos, los cardes, ¿no? En este caso, recuerdo alguna de las compañeras decía, ¿acaso no se hace por licitación? Y eso es el proceso de contratación, ¿verdad? El proceso de contratación, sabemos que de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios pone cuantías, compras menores, compras mayores. Ahora esas compras mayores también hasta cuánto puede autorizar la MAE. Si supera ese importe, muchas veces tienen que solicitar autorización del Parlamento cuando son importes significativos. Pues seguramente ya se lo ve en el proceso de la contratación o de la compra. Pero lo que acá a nosotros nos interesa saber cuáles son esos proveedores importantes. Ocurre de la misma forma en la parte privada, dijimos los CARDEX o contratos de los clientes importantes. En cambio, en la parte pública, los clientes en menor proporción
por las características, ¿verdad? Los ingresos propios son mínimos, por ejemplo, de la universidad en relación a la alcaldía, ¿verdad? La alcaldía tiene mayor recursos propios, pero la universidad, sus recursos propios están limitados a matrícula, algunos trámites, títulos en provisión nacional, académica, ¿verdad? Es mínimo aquello. Entonces, por eso hay transferencia del gobierno, recibimos subvención del gobierno en la parte económica. También es bueno que nosotros conozcamos el tema de seguridad social, tanto de los trabajadores, en este caso, el cómo está funcionando y el cómo más que todos los trabajadores si tienen el seguro social a corto plazo, a largo plazo, es importante. Si ustedes recuerdan cuando presentó el escándalo de la alcaldía de los ítems fantasma, se vio que las personas que supuestamente eran fantasmas, pero estaban haciendo eh, la doble cancelación mediante planilla, ¿no? También ahí ellos se dieron cuenta, los responsables que estaban haciendo esa invitación. En este punto indicamos de que es muy bueno conocer en esta etapa de la planificación, en la parte privada, cómo se lleva el empleador con los trabajadores, cómo se comunica, ¿no? Si el trato es bueno, si se respetan los derechos del trabajador. Y eso como vamos a enterarnos es que nunca el trabajador se ha declarado en huelga, nunca han hecho paros, ¿no? Los sindicatos hay buena comunicación. Entonces, esta información nosotros lo pedimos al Ministerio de Trabajo. Además, verificamos que la empresa tenga el registro obligatorio del empleador, que por cierto en estos últimos 5 años ha entrado con bastante fuerza esto, más que todo para velar los derechos del trabajador. En la parte pública, habíamos indicado que existe el informe del Ministerio de Trabajo para ver justamente cómo se maneja esa relación, esa comunicación entre empleadores, entre la MAE y los trabajadores, pero acá hay una diferencia muy importante. Hay entidades que están amparados con la Ley General del Trabajo, como en este caso la Universidad Gabriel de Moreno, y el resto de las entidades, los trabajadores están bajo el Estatuto del Funcionario Público. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Es que cuando entró en vigencia la ley 1178, también entró en vigencia el Estatuto del Funcionario Público y bueno, era un trato diferente a lo que era la Ley General del Trabajo, el cual solamente era para el régimen de la parte privada. Entonces la universidad en ese entonces salió en marchas, hizo las representaciones correspondientes y presentó un amparo constitucional y de esa forma lo que es el sistema nacional en el marco de su autonomía pues mantuvo, ¿no? Y se mantiene en lo que es la Ley General del Trabajo. También tenemos que saber en esta etapa qué conflictos legales tenemos con los trabajadores, ¿verdad? Más que todo con los proveedores, con los clientes. Ese informe no los va a dar legal. De la misma forma en la parte pública. También es bueno enterarnos que informes de auditoría interna y externa, en ambos casos, tanto privado como público, para saber si en la gestión que estamos auditando ya se hizo alguna auditoría anterior, si hay algunas recomendaciones para ver si se encuentran las mismas observaciones para reiterar la información. En este punto les anticipo, en la parte pública es de obligatorio cumplimiento las recomendaciones de los informes de auditoría, ¿no? O sea que se hace el seguimiento a las recomendaciones a esos informes. El no cumplimiento de la misma, la MAE y los responsables de implementar esas recomendaciones podrían ser pasibles a indicios de responsabilidad por la función pública. En cambio, en la parte privada es una decisión de gerencia tomarlas en cuenta las sugerencias que se les está dando en esos informes de auditoría. Y también necesitamos conocer, tanto en la parte pública como en la parte privada, qué reglamentos específicos los tienen en vigencia. Estos reglamentos específicos, por cierto,
nos permite a nosotros en la parte pública ver las normas básicas de los sistemas de administración y control que de acuerdo a las características o a la misión de la institución se haya elaborado uno específico, ¿no? Porque sabemos que cada institución tiene su propia misión. Pues ahora vamos a ver, continuando, más o menos lo básico que tendríamos que solicitar esta información para conocerlo solamente a la empresa pública. Acá dice, hay que evaluar los sistemas de administración y control. Entonces, la pregunta que nos hacemos, si recuerdo que ahí quedamos con ustedes, ¿cómo se evalúa un sistema de control interno? ¿Verdad? A ver, vamos a ver si acá. Bueno, vamos a construirlo acá con ustedes. La evaluación del sistema de administración y control, ¿sí? Para nosotros significa conocer, ¿sí? Las normas básicas, ¿no? De los sistemas, en este caso los sistemas para programar. Esto lo describe el artículo segundo, el artículo 2 de la ley 1178, por si lo quieren verificar, ¿no? Sistemas para programar, sistemas para ejecutar o para programar, perdón, para ejecutar, para hacer, para atender las solicitudes, en este caso que está programado, ¿no? En estos sistemas para programar está el sistema de programación de operación, sistema de organización administrativa y el sistema de presupuesto. Con estos sistemas, por cierto, se hace el plan operativo anual, el plan estratégico institucional, o sea que todas las MAES, cuando se hacen cargo de cuando ganan una elección, porque la mayoría en el sector público son electos, ¿verdad? Como el rector, el alcalde, el gobernador, a nivel nacional el presidente. Entonces ellos en un plazo muy corto tienen que hacer su plan estratégico institucional para el tiempo que ellos van a estar ahí, construyen su misión, su visión, sus valores, sus principios, ¿no? Y de acuerdo a ello, pues ellos sí empiezan luego en forma anual a diseñar su plan operativo anual que les permita alcanzar ese plan estratégico institucional. Entonces, estos sistemas están ahí a disposición, ¿verdad? Es el órgano rector responsable de elaborar este plan, perdón, estas normas básicas, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entonces ellos emiten y cada entidad hace un reglamento, construye su propio reglamento específico para cada sistema. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de evaluar, estamos refiriéndonos que debemos verificar si estos sistemas funcionan o no funcionan. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Si vamos recordando, permítanme, debemos recordar qué técnicas podemos, lo primero que debemos saber, con ustedes vamos a ir viendo, debemos nosotros, o sea que acá nos vamos con conocimientos de metodología de investigación, ¿verdad? Ustedes esta materia en segundo semestre parece que la llevaron, y ahí para poder hacer una investigación necesariamente debemos conocer estas técnicas de recojo de información. ¿Podrían recordarme cuáles son esas técnicas de recojo de información? ¿Recuerdan ustedes? Una puede ser cuestionario, Lisa. Ya, muy bien. Ya, alguien me ha escrito por el chat. Encuestas, muy bien. Sí, Marioli, perdón. A ver, cuestionarios,
encuestas. O sea, hay varias, ¿verdad? Pero las aplicables para este tipo de auditorías, ¿no? Las encuestas, el cuestionario, la entrevista, encuestas, también lo llaman entrevistas. Entrevistas. Después tenemos lo que es la parte de flujo, grabación y el modelo mixto, ¿no? O sea, hay muchas otras técnicas, pero lo que nosotros aquí debemos recordar, los aplicables para esta etapa de lo que es programación. En esta técnica de recojo de información, por cierto, por ejemplo, el cuestionario es el que más se ocupa, no por la facilidad, sino por el hecho de que estas normas básicas que están reglamentadas, cada sistema tiene sus artículos, entonces las preguntas se las formulan, el cuestionario para hacer esas preguntas se las va extrayendo de estas normas básicas, ¿no? Entonces, hay algunos que son de 34, de 36, de 45 artículos. Entonces, lo que hacemos es, como estamos viendo el funcionamiento del sistema, entonces tenemos que evaluar si ese sistema está funcionando. Con estas técnicas de recojo de información, ¿verdad?, que nosotros elegimos, vamos a tener seguramente que aplicar, voy a poner la técnica de recojo de información, ¿verdad? Y producto de esa técnica que vamos a tener las respuestas, ¿verdad? Estas respuestas que van a ser, ya me voy a tratar de... Las respuestas, ¿sí? Podrían ser positivas o podrían ser negativas, ¿verdad? Si nuestras respuestas son positivas, nosotros a estas respuestas positivas las llamamos punto fuerte, ¿verdad? Punto fuerte. Y a este punto fuerte le aplicamos las pruebas de cumplimiento, ¿verdad? Y estas pruebas de cumplimiento nosotros las vamos a convertir en papeles de trabajo, ¿verdad? Si nuestras respuestas van a ser negativas, nosotros a esto le vamos a llamar puntos débiles. Punto débil o deficiencia, ¿no? A estos puntos débiles o deficiencias le vamos a aplicar pruebas, ¿no? Pruebas o procedimientos sustantivos, ¿no? Y esto también se va a convertir siempre en papeles de trabajo, ¿no? Pero no es suficiente esto, ¿no? O sea, ya tenemos evidencias acá, ¿no? Si es positivo o es negativo. Además de eso, a estas respuestas negativas, si ustedes recuerdan, a estas respuestas negativas, tenemos que elaborarle su planilla de deficiencia. Una planilla de deficiencia. Esta planilla de deficiencia, ¿verdad? Esta planilla de deficiencia posteriormente va a ser el que va a respaldar al informe, en este caso, de lo que va a ser al informe de auditoría, que también lo llaman al informe a los sistemas
de administración y control, o que también lo llamamos al informe de control interno, ¿no? Que acá estamos hablando cómo evaluar el sistema de control interno y vamos a tener acá ese informe que nosotros lo estaríamos llamando en este caso. Pues, ¿qué es lo que acá, lo laborioso? No es, llamémoslo difícil, sino nosotros aplicamos este procedimiento, ¿verdad? Lo laborioso, el detalle está en que nosotros logremos cuantificar, tabular las respuestas, y a esas respuestas hay que buscarles sus evidencias, ¿verdad? Cuáles son puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles. Y estos puntos débiles, repito, son las que llevamos a la planilla de deficiencia y va a respaldar al informe o auditoría 6. Como esto se va a quedar, lo voy a subir a la plataforma, permítanme hacer que, bueno, creo que está comprensible así, ¿verdad? Entonces, seguramente el papel de trabajo importante de esta etapa va a ser justamente la planilla de eficiencia. Esta planilla de deficiencia, la que va a respaldar al informe de los sistemas de administración y control. ¿De acuerdo? Esto como la diferencia de la parte privada. En la parte privada, pues estos cuestionarios, estas encuestas, entrevistas, las sacamos del reglamento específico de la empresa. En cambio, acá es el reglamento específico que está en base a las normas básicas. ¿Sí? Esa es la variación grande, llamémoslo. Cada entidad pública, ustedes si entran a la plataforma van a encontrar sus reglamentos específicos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros cuando vemos en la etapa de la planificación, nos dice evaluar su sistema de administración y control. Entonces, para evaluar este sistema, repito, lo que yo tengo que hacer, elegir una técnica de recojo de información, aplicar esa técnica de recojo de información y lo que vamos a tener, permítanme,
La técnica de recojo de información a nosotros nos va a permitir, ¿no?, tener las respuestas, las tabulamos las respuestas, tenemos los papeles de trabajo y tenemos hasta el informe, ¿de acuerdo? Entonces, en esta etapa o procedimiento de auditoría, lo que hemos hecho es evaluar su sistema de administración y control en la entidad donde estamos haciendo la auditoría. El siguiente paso dice, tengo que evaluar sus riesgos de auditoría, ¿no? Entonces, la pregunta que acá nos hacemos, permítanme, vamos a hacer bien. Vamos a revisar cómo vamos en riesgos de auditoría. Dice que hay que evaluar los riesgos de auditoría. Entonces nosotros vamos a revisar cuáles son esos riesgos de auditoría, ¿no? Los riesgos de auditoría. Para empezar, ¿qué es un riesgo de auditoría? ¿Podríamos recordar, por favor? Pues sabemos que pueden ser los riesgos inherentes, alguien escribió, muy bien, gracias, Anneli. Otro. Podríamos de detección. Esas son los riesgos de auditoría. ¿Alguien recuerda a qué se refiere cuando evaluamos los riesgos inherentes? Bueno, que recordemos, ¿verdad? Si no, yo solita voy a hacer la clase. Este es un tema, repito, de auditoría 1, ¿verdad? ¿A qué se referirá cuando hablamos de riesgos inherentes? Hola, sí, Estefanía, adelante. Sí, son todos los factores externos que podrían ocurrir y afectar a la empresa. Ya, muy bien, ese es el concepto que tenemos, ¿verdad? De riesgos inherentes, todos aquellos factores externos a la entidad que podrían afectar en las actividades regulares de la entidad pública. Dentro de ellos son, por ejemplo, el tema de las disposiciones de gobierno, ¿verdad? Estos factores hay que analizarlos. Muy bien. Danelis, adelante, la escucho. Los riesgos de control, ¿a qué se referirá? Adelante, Danelis, le escuchamos. O Fátima, María Fátima. Buenas tardes, Licen. Buenas- Un riesgo de control pues, es una incorrección que pudiera existir en una afirmación sobre un tipo de transacción. Y ya que el mismo no ha sido detectado por el sistema de control interno, ¿no?
O sea que esto tiene una relación directa con los sistemas de control interno. Gracias. ¿Y qué serán los riesgos de detección? ¿A qué lo conoceremos como riesgo de detección? El riesgo de detección sería el riesgo de que el auditor no detecte dichas incorrecciones y que dé una mala opinión, una opinión inadecuada. Muy bien, Aileen. Significa que por falta de experiencia, ¿verdad? Va a emitir un informe erróneo, un informe equivocado, ¿no? Entonces nosotros, el objetivo acá, de acuerdo a lo que nos dice la compañera, ¿verdad? Estaríamos viendo, perdón. Ay, mi teclado todo. Ay, yo encontré, qué suerte. Un teclado interesante que al rato se vuelve inglés y al rato se vuelve español. Entonces, riesgo de... Pues de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado en auditoría, uno nos dicen que debemos evaluar los riesgos, ¿verdad? Con la finalidad de minimizar la posibilidad de error en la emisión de los informes de auditoría. Y por eso nos hacen estudiar y nos hacen evaluar en forma separada cada uno de estos errores. Repito, con la única finalidad de que podamos tener menos probabilidades de equivocarnos en emitir ese informe. Por cierto, ponemos toda nuestra experiencia, todo de nuestra parte, pero les comentaba que nuestro riesgo es alto porque estamos post-operación y no siempre puede ser que tengamos todas las evidencias a nuestro alcance, ¿verdad? Valga la oportunidad para anticiparme. Por eso en el sector público nuestros informes de auditoría son pruebas preconstituidas para el juez, ¿no? O sea que nosotros en los informes de auditoría no vamos a decir vétalo a la cárcel, no vamos a sancionar, no somos sancionadores. Solamente en nuestro informe vamos a hablar de indicios de responsabilidad y quien va a dar seguramente el veredicto final va a ser el juez, ¿de acuerdo? Nuestro informe solamente va a ser una prueba más, pero para ello tenemos que hacer lo posible de incurrir en la menor cantidad posible de errores, ¿de acuerdo? Entonces, acá hay la ecuación de balance, de los riesgos de auditoría, que pues nos ayuda bastante también, ¿no? Por ejemplo, los riesgos inherentes más los riesgos de control es igual al riesgo de detección. Esta ecuación nos hace recuerdo de que nosotros controlamos, manejamos nuestro dominio, este riesgo inherente, ¿sí? Nosotros podemos ver cómo vamos a armar el equipo, la comisión de auditoría, la experiencia de los profesionales es muy importante. Está a nuestra disposición para poder armar ese equipo. Si nos ponemos a analizar los otros riesgos, estos riesgos inherentes hemos indicado de que son riesgos, ¿verdad?, que son de entera responsabilidad ni siquiera de la empresa, sino son factores externos que de alguna forma le va a afectar en la gestión que se está revisando, en la administración, porque realmente
vinieron de tal forma y que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, por falta de experiencia, por no haber tomado en cuenta oportunamente, esos riesgos inherentes llegarían a afectar de alguna forma en la administración que se está haciendo la evaluación o la revisión. Entonces, no puede controlarlo el equipo de auditoría, peor la gerencia, ¿verdad? Pues son cosas que están impuestas desde afuera. Los riesgos de control, estos riesgos de control, nosotros sabemos de que es algo que está, llamémoslo, al alcance, ¿sí?, de la empresa de gerencia o la MAE, cuestión de que implemente esas normas básicas específicas para la entidad y que las mismas permanentemente estén siendo evaluadas. La MAE, gerencia, puede administrar sus riesgos de control, puede minimizar las probabilidades de error. Pero nosotros como comisión de auditoría no podemos manejar ni el riesgo inherente ni el riesgo de control. Entonces, en base a esta valoración, lo que nosotros tenemos que tratar de equilibrar estos riesgos de detección, ¿sí? Entonces, por cierto, para esto con Excel están haciendo maravillas para poder, de alguna forma, siempre buscando de que haya la menor probabilidad de error. En otras palabras, cuando hablamos de riesgo de auditoría en forma global, es minimizar las probabilidades de error en la emisión de un informe. Y repito, no es que nosotros intencionalmente nos equivocamos, sino son factores que salen del alcance del auditor. ¿De acuerdo? Entonces, esto para nosotros es muy bueno recordar. Y eso es el riesgo, la evaluación de los riesgos de auditoría. ¿Qué será el enfoque de auditoría? ¿Alguien me puede recordar, por favor? ¿Recuerdan ustedes qué es el enfoque de auditoría? En toda auditoría, después de hacer todos estos exámenes, estas evaluaciones, nosotros tenemos que enfocar, de ahí viene enfoque de auditoría, enfocar, focalizar, dónde realmente nos vamos a detener a revisar, ¿sí? Las deficiencias, las desviaciones que nosotros hemos ido detectando, pues con este enfoque de auditoría nosotros vamos definiendo técnicamente, ¿verdad?, en qué cuenta, en qué rubro, en qué operación, en qué sección, por cierto, va a ser el mayor afectado, porque va a ser donde más hemos detectado errores. Seguramente vamos a definir. En el caso de la financiera, ese enfoque de auditoría podría ser por cuentas, podría ser por rubros, ¿verdad? Dependerá el enfoque de auditoría que nosotros le vayamos a dar. Es definir, si gustan, puedo poner focalizar la operación, cuenta a revisar en detenimiento en la segunda etapa de la auditoría. Ese es el enfoque de auditoría. Nos facilita, por cierto, haber llegado a esta etapa. Es que realmente vamos bien, ¿verdad? Vamos bien en nuestra etapa de planificación. Entonces, ya no vamos a ir a revisar todo, sino nos vamos a detener donde realmente nos corresponde.
Luego dice, una vez que se define el enfoque de auditoría, dice que nosotros tenemos que realizar y programar, ¿verdad? Un presupuesto de tiempo, ¿sí? Presupuesto de tiempo. En este presupuesto de tiempo tengo acá un cuadrito, ¿verdad? En ese presupuesto de tiempo lo que nosotros hacemos es conformar la comisión de auditoría y de acuerdo a la conformación de esa comisión de auditoría debemos nosotros, por cierto, para esto va a influir mucho, permítanme regresar por acá, me va a ayudar bastante esta ecuación, ¿no? Para que yo pueda ver llamémoslo, el desempeño de los auditores, si va a ser junior, si va a ser senior, si necesitamos de mucha experiencia, es muy importante. Pero algo muy, muy necesario recordar, queridos estudiantes, esto lo que estamos repasando, ¿sí? El proceso de la auditoría, ¿sí? Lo que estamos viendo paso por paso, mínimamente que tendríamos que contemplar para hacer este memorándum de planificación, ¿verdad? Este es nuestro saber hacer de la auditoría, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, en este presupuesto de tiempo, yo tengo que saber qué desempeño tienen los miembros de esta comisión en las etapas de auditoría, qué responsabilidades tienen. ¿De acuerdo? Entonces, acá, por ejemplo, en la etapa de la planificación, va a participar el jefe de la comisión, el supervisor, el asesor legal. ¿Sí? Algunas veces el supervisor podría tomar en cuenta a alguno de los asistentes, auditores. Quienes ejecutan la auditoría y quienes van a estar en el trabajo de campo es el supervisor y los asistentes. En esta auditoría, como pueden ver, no participa el jefe de la comisión ni el asesor legal, no se le asigna horas. En la etapa del informe participa el supervisor, es el responsable de sistematizar, archivar todos los papeles de trabajo en los legajos respectivos y poner a disposición del jefe de la comisión. El jefe de la comisión que hace en esta etapa va a aprobar los papeles de trabajo importantes que van a respaldar al informe. Entonces, permítanme regresar por acá, por ejemplo, este informe SAICO. ¿Cuál es su papel de trabajo? Todos, aquí hay papeles de trabajo, aquí hay papeles de trabajo, este es papel de trabajo, ¿verdad? Pero el importante que va a respaldar a este informe es esta planilla de deficiencia. Entonces, el jefe de la comisión va a ver el informe, va a revisar el informe y va a ir, como se dice, comparando qué se ha escrito en la planilla de deficiencia. Pues va a aprobar esta planilla y al aprobar esto, automáticamente este informe está siendo aprobado. Entonces, cuando vemos en este presupuesto de tiempo, es muy importante para nosotros ver las responsabilidades de cada miembro de la comisión, ¿sí? ¿Qué tareas va a realizar? Si eso es el presupuesto de tiempo, el siguiente paso, y este es el documento, yo lo llamo la cereza en la torta, porque es un documento importante, como podemos ver con las flechitas, se está apuntando a la segunda etapa de la auditoría, es que nosotros debemos diseñar este programa de auditoría para ejecutar en la segunda etapa de la auditoría. Entonces, esa segunda etapa, a ver si tengo por acá. No tengo un programa de auditoría. Este programa de auditorías, ustedes recuerdan qué es lo que tiene. Lo que tiene es
objetivos de auditoría, ¿verdad? Y al mismo tiempo tiene procedimientos de auditoría, ¿verdad? Estos procedimientos de auditoría, por cierto, nosotros los vamos a diseñar seguramente, y lo importante de esto, cada procedimiento de auditoría va a tener la referencia de su papel de trabajo, va a tener quién ha hecho, tener quién ha supervisado, ¿no? Por cierto, para nosotros esto, repito, va a significar todo lo que va a ser una labor, ¿verdad? Y lo que vamos a ir a ejecutar en la segunda etapa de la auditoría, nomás va a ser cada procedimiento de auditoría convertirse en un papel de trabajo. Y si ustedes recuerdan, estos objetivos de auditoría que nos planteamos, ¿verdad? Para nosotros va a significar, de acuerdo a ello, de acuerdo, alguna vez me preguntaron y me decían, profe, ¿cuántos procedimientos de auditoría puedo hacer para mi programa? Y yo les decía, ¿con cuántos procedimientos puedes alcanzar tu objetivo de auditoría? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante para nosotros plantearnos, ¿verdad?, esos objetivos y esos procedimientos de auditoría. Pues eso vamos a hacer nosotros en la siguiente unidad. Vamos a desarrollar la auditoría y vamos a hacer todo este proceso que estoy recordando ahorita, pero a ser aplicado a la parte pública. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda sobre esta etapa del proceso de auditoría. Por cierto, esto estaría por demás acá, ¿no? Lo hemos desarrollado allá. Entonces, lo que nosotros tendríamos que ver, esto también está por demás. Sí. La pregunta que nosotros vamos a hacer, permítanme, ya que estoy haciendo para que se puedan ustedes guiar. Se ejecuta ese programa de auditoría y producto de esa ejecución que voy a tener papeles de trabajo, ¿sí? Voy a tener papeles de trabajo. Estos papeles de trabajo, por cierto, tienen que estar supervisados, perdón. Papeles de trabajo van a venir para este lado. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Los papeles de trabajo. Voy a hacer abreviados. Van a estar aprobados.
aprobado por el jefe de la comisión para poder respaldar el informe de auditoría. Voy a cambiarlo de color para que no sea muy colorado. Y acá al final que vamos a tener el informe, en este caso, ¿sí? A los sistemas de administración y control, ¿de acuerdo? Entonces, de una u otra forma, lo que yo he hecho, la evaluación de control interno, y he llegado acá al informe o carta de control interno y el dictamen del auditor, pues en este tipo de auditoría es exclusivamente ver de que esos sistemas de administración y control que nosotros hemos recordado se hayan puesto en vigencia. No sé si hay alguna consulta, alguna duda hasta esta parte, pues ninguno. Listen, disculpa. Esta diapositiva que está elaborando, ¿la va a subir al...? Sí. Ya, Parece que la subí, pero la voy a actualizar esta, ¿ya? Vamos a subir esto, por eso la volví a armar. Muy bien. Entonces, hecho ese repaso. A ver qué tengo acá. Es el programa de auditoría, que hace rato no lo encontraba, ¿verdad? El programa de auditoría, objetivos de auditoría. En estos objetivos de auditoría nos han exigido, si vale el término, que debemos utilizar un verbo, debemos utilizar la cuenta, debemos utilizar la afirmación. Cuando hemos hecho nuestros primeros programas de auditoría para hacer la auditoría financiera, ¿verdad? Esas afirmaciones de auditoría, ¿de dónde las obtenemos? De la carta de gerencia, ¿no? En este caso, como estamos en la parte pública, en vez de carta de gerencia, vamos a tener la carta de la MAE, que nos va a dar esas afirmaciones de auditoría. En esas afirmaciones de auditoría, permítanme un momento. En esas afirmaciones de auditoría, ¿qué es lo que se tiene? Que todas las, estoy recordando la parte financiera, ¿no? Que todas las transacciones se han registrado en su integridad, que todas las cuentas existían al cierre de gestión, que todos los bienes que están publicados en los estados financieros es de propiedad de la empresa, ¿no? Que los saldos han sido evaluados conforme a normas, ¿no? Y que todas las cuentas han sido clasificadas y expuestas conforme a normas contables, ¿verdad? Estas afirmaciones las debemos verificar cuando hacemos la auditoría financiera, y de esta forma nos planteamos el objetivo y hacemos los procedimientos de auditoría. Repito, esto es de una auditoría financiera. Pues ahora vamos a ver la diferencia cuando vayamos en la segunda unidad a hacer nuestro programa de auditoría, si vamos a ocupar las mismas afirmaciones o en base a qué nos vamos a plantear este objetivo de auditoría. Lo importante, todo programa de auditoría, debemos ir recordando, tiene objetivos de auditoría, ¿sí? Tiene procedimientos de auditoría, ¿sí? Y al mismo tiempo nos menciona en la referencia del papel de trabajo, quién ha hecho y quién ha supervisado, ¿de acuerdo? Entonces esto para nosotros debe ser, como se dice, algo natural, algo regular dentro de lo que estamos viendo. No sé, ¿hay alguna otra consulta, alguna otra duda? Bueno, ¿qué marco legal técnico se aplica en la auditoría gubernamental? Esa es la diferencia
que nosotros debemos ir, y es lo que realmente nos va a diferenciar de la parte privada a la parte pública, ¿sí? En la parte privada, si ustedes recuerdan, hablamos del código tributario, hablamos del código de comercio, hablamos de la ley 843, 1606, la ley general del trabajo, ¿verdad? Marco legal que encabeza. En la parte pública, auditoría que vayamos a hacer, debemos colocar la constitución política del Estado. Y la pregunta será, ¿y por qué? Auditoría que vayamos a hacer nosotros debemos tener presente, ¿sí? Debemos tener presente los derechos constitucionales de los involucrados en el informe de auditoría. En el marco de esos derechos constitucionales yo debo ser respetuosa, ¿sí? Ustedes saben de que las personas tenemos dignidad. Y esa dignidad, señores, pues una vez que a ver, por ejemplo, les pongo el siguiente caso. Las personas involucradas en el escándalo de la auditoría, de las denuncias por los ítems fantasma en la alcaldía, pues esas personas ya están consideradas como personas que no han trabajado en el marco de las normas, que no son transparentes, que han entrado al campo de la corrupción. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Pero lamentablemente, pues las denuncias que han hecho es con evidencia, ¿verdad? Entonces, en el marco de sus derechos constitucionales les han detenido, están investigando, están buscando evidencias para que vean realmente que si hay evidencias contundentes, seguramente el juez va a sentar, como dice, va a dictar sentencia por su culpabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fuese la auditoría? Siempre debemos tener presente los derechos constitucionales de las personas. Pues en este caso yo no necesito darme toda la constitución política del Estado, sino voy a buscar en qué artículo, ¿verdad?, del derecho constitucional o de la constitución política del Estado están los derechos de los ciudadanos, donde se debe respetar la dignidad de los mismos. ¿De acuerdo? También debemos tomar en cuenta la ley 1178, ¿sí? Esta ley marco que es para el sector público, es necesario incluirlo, si bien es una ley antigua, pero es la que reglamenta, la que regula que la administración pública se administre en forma sistemática, ordenada y transparente, ¿no? Así lo dice la ley. Ahora lo hacen o no lo hacen y es otra cosa, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir a ver que se cumpla lo que dice la ley. También debemos tomar en cuenta la ley 004, que es el Marcelo Quiroga Santa Cruz. Debemos tomar en cuenta la ley marco de autonomías, la ley de hidrocarburos, ¿no? La ley de municipalidades. Bueno, esto dependiendo si voy a estar en el gobierno municipal. La ley 843-1606, esto más que todo seguramente va a ser para el tema del IVA, permítanme, IVA, IVA, ¿no? Pues la ley, ¿verdad? Suficiente que seamos sujetos, ¿verdad? Que estamos manejando recursos económicos, sea público, sea privado, nosotros somos sujetos, ¿verdad?, de agentes de retención y debemos presentar el descargo por el valor que nos está dando el Estado. Entonces debemos presentar, que por cierto ustedes deben recordar cuando se hace una planilla de sueldos, tenemos un importe a 2 salarios mínimos, a 4 salarios mínimos que están exentas del pago de la declaración de impuestos, ¿verdad? Entonces, personas que ganan menor a ese importe, pues no van a pagar el IVA, pero los que están por encima de ello tienen que declarar en forma mensual, si no les van a hacer de agente de retención. También la ley del medio ambiente, ¿no? En algunos casos seguramente podemos tocar algunas auditorías que tengan relación con el medio ambiente.
Y así yo lo dejo en puntos suspensivos las leyes que tendrían que surgir, ¿verdad? Que estarían ahí de acuerdo al objeto que voy a evaluar. Dentro de lo que es las normas de auditoría gubernamental, sí, estas normas están las normas generales, normas referidas a la planificación, normas referidas a la ejecución y las normas referidas al informe, ¿no? Entonces, como pueden ver, estas normas están ahí disponibles, más que todo en la página de la Contraloría. Algunas yo las bajo, los subo a la plataforma para que podamos consultar. Y bueno, pues ahí termina esta unidad. Aquí tengo la página de la Contraloría para que ustedes pudieran ingresar o si quieren hacer alguna consulta. Eso es lo que tengo para terminar esta unidad 1. ¿Consultas, dudas? De todas maneras, voy a tener incentivos. Los estudiantes que me conocen saben, ¿no? Que hago incentivos para los que participan, ¿verdad? El reconocimiento especial en el momento de, más que todo, cuando se saca la nota final y demás, pues yo les hago un reconocimiento especial para los estudiantes que están por primera vez llevando conmigo. ¿De acuerdo? Entonces espero que puedan ustedes ser acreedores a este tema de lo que es esos puntitos adicionales, se llama DLKM. ¿De acuerdo? No hay consultas, no hay dudas, todo bien, todo en orden. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Le quería hacer una pregunta sobre la auditoría forense. ¿Cuál sería su marco legal? La auditoría forense es mayormente esto está diseñado en la parte privada, ¿no? Sabemos que es la quiebra el estudio de la quiebra de la empresa. ¿Por qué en la parte privada se lo considera la quiebra de la empresa y no en la parte pública? En la parte pública, creo que hablamos con ustedes la anterior clase, difícil que una empresa pública sea declarada en quiebra. Ustedes saben, como universidad, el año pasado hemos entrado en una crisis económica bastante fuerte. En los años que trabajo yo nunca había recibido mi sueldo en partes. Sí, nunca, nunca. Pero esta vez nos pagaron de 50 y es más, en meses vencidos. ¿Y para qué decir con los auxiliares de docencia, verdad? Pero aún así estamos todavía vigentes, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿y por qué en la parte privada se declara en quiebra y no así en la parte pública? La diferencia está en que en la parte pública todas las entidades públicas son creadas con una misión y esa misión responde más que todo a las necesidades sociales. ¿Se imaginan ustedes si la universidad fuera declarada en quiebra, tantos jóvenes, dónde irían? Nos dicen que somos más de 100,000 estudiantes, ¿verdad? Pues difícil, no hay economía que aguante para irnos a la parte privada, ¿verdad? Entonces, habría un conflicto social serio para el gobierno. Entonces, ¿qué queda? Solamente refinanciar, inyectar de nuevo, pero la institución sí tiene que mantener. Ahora, es otra cosa quienes han administrado mal, qué ha pasado, y ese es otro tema, ¿verdad? Pero lo que sí se tiene que ver es que la institución no se puede cerrar. Entonces, la auditoría forense no se puede hacer en la parte pública. Pareciera que quiero llegar a aquello. No es así. Se hace auditoría forense, pero específicamente se puede ver los temas de corrupción, los temas de fraude, es lo que más, llamémoslo, se presenta, no temas tipificados en el Código Penal. ¿Sí, Judith?
Entonces, ¿qué marco legal aplicaríamos? Encabezaría el código, perdón, la Constitución Política del Estado, y acá 100%, además del Marcelo, creo que Santa Cruz, de la ley 1178, estaría el Código de Procedimiento Penal Civil, ¿sí? Ellos, porque en el tema de fraude, por ejemplo, eso está 100%, repito, tipificado en ese Código Penal. Lamentablemente, a las personas que han incurrido en el fraude, pues tienen que, yo con toda tristeza lo digo, tienen que ir a ver el sol a cuadros. No sé, Judith, si atendí tu inquietud. Sí, licenciada, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Bueno, como no hay consultas, me voy preparando para la próxima clase. Nuestra próxima clase vamos a entrar a hablar la unidad 2. Les agradecería mucho puedan repasar todo lo que es el artículo 2 de la ley 1178 y el artículo 3. Vamos a tocar estos puntos para ir planificando lo que va a ser nuestra auditoría a los sistemas de administración y control. ¿De acuerdo? Dicen, disculpe, Entonces, artículo 2 y 3 ¿de qué ley? de la ley 1178, Alison. Exactamente, la ley SAP o la ley 1178, Esteban. La ley 1178, la ley SAP, artículo 2, artículo 3. En el artículo 2 dicen cómo están organizados los sistemas y en el artículo 3 dice dónde se implementa. Quienes tienen la obligación de implementar estos sistemas. Entonces, bueno que nosotros lo repasemos, lo recordemos. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Entonces, les dejo libres. De repente tienen otra clase. Yo igual tengo que entrar a otra clase. Estamos a 2 minutos. Gracias, Tenelich. Nos vemos entonces el día miércoles. ¿Sí? Hasta el miércoles. Cuídense. Hasta el miércoles. Hasta luego, Alison. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.